Buenas noches. El siguiente video es para opinar sobre el video de la compañera JB Gutiérrez sobre la desvalorización del campesinado y la antidemocracia en el campo. Compañera, estoy de acuerdo en algunos puntos con usted, sobre todo en los finales donde la mayor parte de los muertos de esta guerra inútil y sin sentido lo han puesto los campesinos. En esa parte sí estoy totalmente de acuerdo con usted. Definitivamente el campesino es el que ha llevado el arrume, sobre todo en las zonas de conflicto, donde la ausencia total del Estado se ha prestado para que eh, afloren este tipo de insurgentes. Pero es esa falta de política agraria que nos lleva a eso. En el gobierno de Virgilio Barco, si no estoy muy mal, se genera un pacto agrario donde se les promete al campesinado, sobre todo en la zona de Urabá eh, y de algunos otros lugares, que se les va a mejorar la situación. Si leen la masacre de las bananas, se dan cuenta que los mejoraron y los mataron a todos. Tal vez me equivoqué de la fecha, pero hubo otra reforma agraria donde a toda la zona del Caguán que era una zona de expansión agrícola para el país en su momento, se les prometió lo mismo, mejorar la calidad de la situación del campesinado. Eso nunca pasó. Eh, y es en estas zonas de descuido del Estado donde se fortalecen los grupos insurgentes y donde luego vienen las represiones de los grupos paramilitares, que al final terminan siempre afectando al campesinado. En eso estoy de acuerdo con usted. En eso estoy de acuerdo porque no hay una democracia, prácticamente funciona la ley que es la que ellos imponen, sean grupos paramilitares, sean grupos guerrilleros, es la ley que ellos imponen. En lo que nos de acuerdo es con lo de cultivos ilícitos. Yo he visitado zonas duras donde el campesino, lo que he hablado con los campesinos es que no han sido obligados a, a- a generar cultivos ilícitos, simplemente son más rentables. Y pues yo vendo más fácil hoja de coca o si vendo más fácil base de coca, hombre, yo para qué complico produciendo tomate cuando yo puedo vender más fácil coca. Cuando usted va a mercar, y lo digo porque muchas economías funcionan así en algunos municipios aún, donde usted va a mercar y usted puede pagarle al tendero con coca, porque finalmente hay un mayorista que viene y recoge en todo el pueblo, en la cantina, donde las trabajadoras sexuales, en el supermercado, en el granero del pueblo, le dicen, venga, ¿cuánta coca tiene? Yo se la compro. ¿Cuánta base tiene? Y el señor simplemente le paga en efectivo. Entonces lo que hace es que hay un trueque para los insumos con base de coca. Prácticamente usted es que yo cultivo plata porque es que a mí me reciben eso en cualquier lado. Entonces es esa facilidad de comercialización la que incentiva al campesino a que comercialice los cultivos ilícitos. No a que solo que comercialice, sino a que produzca. Dos, la falta de una política agraria seria y adecuada. No todos los terrenos son para cultivar de todo. Y sí es verdad, en la primera parte donde usted decía que somos un país esencialmente agrícola y no ganadero, tiene razón. Tenemos zonas donde no debería haber ganado, como en las zonas de pendiente, pero sí tenemos zonas donde debería haber ganado, que son las zonas de ladera. Pero igual, aunque me encanta el ganado, me fascina, sí reconozco que, por decir algo, el campesino promedio debería tener cabras y no ganado, porque es mucho más productivo tener una cabra, porque donde tiene una vaca tienen 27 cabras y definitivamente es más rentable tener cabras que tener ganado. La leche se puede vender a mejor precio, el queso se puede vender a mejor precio, en fin. Usted tiene otro punto donde dice que asesoría técnica adecuada. Digamos que es el punto que más me dolió, porque soy asesor técnico
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental del municipio de Dos Quebradas. Y llegamos a los campesinos con muchos inconvenientes. Incluso yo pasé una propuesta ya muy rayada y muy asentada, más casi proyecto que propuesta, donde pretendo georreferenciar el municipio para saber exactamente qué se puede cultivar y qué no se puede cultivar en el municipio, cuáles son las condiciones medioambientales exactas que necesitamos para determinados tipos de cultivos en el municipio. Sí, yo le puedo, para que por medio de georreferenciación yo le pueda decir al campesino, venga, no siembre plátano, siembre banano porque a la altura que usted está no es recomendable tener plátano porque usted está sobre los 1800 y se le da mejor banano que plátano, está sobre los 1900, en fin. Pero ¿qué pasa? A eso podemos llegar. Incluso el municipio de Pereira ya lo tiene. Y el programa se llama Taurus. Pero cuando yo le digo a un campesino de mi municipio, venga, no siembre esto por esto y por esto y por eso, no, es que yo toda la vida he sembrado eso, ¿por qué no va a poder sembrar? Y yo le doy unos pautas y le doy unos criterios de por qué no hacerlo. Igual que cuando construyen un galpón, igual que cuando construyen una cochera. Yo les hablo sobre la ley 1500 en cuanto a certificación de granjas porcícolas y la gente pone el grito en el cielo y es que es mi finca, yo puedo hacer lo que quiera. No, hay una ley. Si no nos acogemos a esa ley, entonces ¿a qué jugamos? O cuando se les habla de una granja biosegura en el tema de aves, entonces yo le digo, no, es que usted tiene más de 199 aves, la ley dice que usted es un productor avícola, entonces usted tiene que certificarse como granja biosegura, entonces me dicen, no, es que yo puedo y yo lo hago. Entonces la asesoría técnica sí hay, puede que no en todos los municipios y puede que no llegue, pero yo defiendo la parte de asesoría técnica. Se trata de llegar a la mayor parte porque lo he visto en otros municipios. Pongo un ejemplo, Samaná que tiene 132 veredas y aún así los técnicos de la OMATA se esfuerzan no solamente por llegar a otros municipios, sino que es un municipio líder en todo lo que tiene que ver con asociatividad, tiene varias asociaciones agrícolas, asociaciones muy fuerte de paneleros, muy fuerte en diferentes producciones como porcinos. Entonces da gusto, la verdad da gusto porque en este momento, por decir algo, una roba de panela se está vendiendo al por mayor casi en 80.000 pesos, cuando hace 5 o 6 años se vendía a 20.000 pesos. Eso se ve gracias a la asociatividad, al trabajo mancomunado de los campesinos y el Estado. No se ha dado en todos los municipios, pero sí en muchos se ha logrado asociar y que la gente aprecie el valor de la asociatividad. Costos de ventas finales. Falta de planificación. Usted ahorita hablaba de que un productor produce maíz y al final va a vender el producto y entonces vale menos de lo que le costó producirlo, sí, suele pasar. Pero el problema es que la mayoría de los campesinos ven que el vecino está produciendo lulo, como nos pasó aquí cuando se hizo el convenio con Postobón para producir lulo la selva. Y todo el mundo empezó a producir lulo la selva. Y Postobón se llenó de lulo la selva y luego todo el mundo tiró el lulo al comercio y nadie compraba lulo la selva porque se caponea. Es muy dulce, mucho más rico que el lulo Castilla, que la variedad Castilla, pero como se caponea, no es algo que le guste al ama de casa. Y la gente dijo, no, esto no sirve, entonces acabemos con el cultivo y sembremos mora porque el cultivo es mora y subió la temperatura y entonces se acabó la mora y en este momento tenemos problemas fitosanitarios con plátano y banano, sobre todo con elefantiasis y bacteriosis y en algunas partes ya hay rumores de mal de Panamá en banano. Entonces, y les decimos hay que comprar una semilla que venga por lo menos de un productor certificado, que la semilla esté descontaminada, que la semilla esté bajo un proceso de cuarentena, en fin, no, simplemente yo siembro lo que yo quiera porque es mi finca. Entonces en esa parte sí es muy difícil pues la asesoría técnica cuando usted deja unas pautas y el campesino no las adopta. Hace poco, o hace poco no, hace unos 2 años o 3 años ya va a ser, se estableció un proyecto para productores de aguacate. Cometimos el error, y digo cometimos porque yo estaba ahí, de decir, no, es que la producción de aguacate no es para pobres. Ahí nos linchan ese día.
y producir una hectárea, sacar a producción de una, sacar o llevar a feliz término la producción de, por hectárea de aguacates alrededor de 18 millones de pesos. O sea que usted tiene 3 hectáreas, pues tiene que tener 8 por 3, 24, 34, 34 millones de pesos. Ahí, solo para insumos y mano de obra, sin que le dé un peso. Es producción para pobres, no es producción para pobres. Es producción para gente que tiene capital. Y luego entonces empezaron a decir que vea que solamente les dimos los insumos de un año, que qué pasó con el resto de insumos, cuando el programa solamente daba los insumos por un año y los aguacates, en fin. Mucha gente se enteró, mucha gente simplemente acabó con el cultivo y la culpa es de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario por su mala gestión. Esos son los 3 puntos en los que no estoy de acuerdo con usted, pero vuelvo y le digo, en el resto, en que los campesinos siempre han pagado la gota más amarga de este conflicto, sí. Sí, definitivamente. Que los insumos agrícolas son extremadamente costosos, sí. Definitivamente son extremadamente costosos porque hay un monopolio y porque la corrupción permite que así sea. Eh, en eso sí estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué hace falta planificación? Sí. ¿Por qué los productos bajan de precio? Porque el señor va y siembra y nunca piensa quién le va a vender. Simplemente cree que eso es rentable y va y siembra y luego se da cuenta que hay mucho en el mercado y se quebró. Son las personas que planifican, óigame bien la palabra, planifican el cultivo y se ven y tienen una visión de a quién le van a vender, cuáles son los costos de producción, los que realmente son rentables. El resto simplemente son productores que hoy producen aguacate y mañana producen papaya y luego pasan a producir otra cantidad de cosas. Y a lo último están de deudas hasta el cuello sin saber qué hacer. Hay incentivos a través del Banco Agrario, sí. Hay unas tasas preferenciales, sí, para compra de tierras incluso. Pero en este momento usted le dice a un productor de café, piensa en un café especial y dice, no, ¿para qué? ¿Yo qué me voy a montar con eso si yo bajo el cafecito y me lo compro en la cooperativa? Entonces, no le echo la culpa al campesino, no, no son todos. Nosotros tenemos aquí en el municipio botones que mostrar eh, y ojalá tuviera la oportunidad algún día de compartir con ustedes y llevarlos a personas que, güey, madre, uno dice, madre, qué belleza de productor. Qué belleza de productor, este es de las personas que todos deberían ser igual, de a los que todos le deberían apuntar, del que se esfuerza, del que hace que su producto valga más, del que, por decir algo como don Jorge eh, en la Argentina, que vende su libra de café, Café Duval, a través de su comercializadora Si es Café, a 16.000 pesos la libra, mientras que el resto de productores tienen que vender a 120 la roba. Ese señor vendía 16.000 por la libra, entonces uno como que, y eso que 120 cuando está muy buena, me equivoqué en el precio, ese precio es viejo. En este momento creo que la semana pasada estuvimos hablando de 86.000 por la roja. A una roja son 25 libras, o sea que multiplique. Ese señor don Jorge vendía 16.000 por la libra, comercia para el exterior, lo vende tostado lógicamente. Incluso acá tenemos la asociación Manantial que vende a 25.000 por la libra, pero entonces esa plata no se está viendo como muy reflejada en los productores y yo ya los veo como un poco inquietos con ese tema, pero ese es otro tema a tratar. En el resto sí, compañera, definitivamente hace falta una política agraria, pero una política agraria seria y rígida para que el campesino salga adelante. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche.